Estimados televidentes, tenemos a una invitada que ha estado con nosotros en otra ocasión y le habíamos prometido que íbamos a invitarla, ¿no? Y qué bueno que podemos hablar de cosas de actualidad y seguir con la conversación que habíamos sostenido con ella en relación a estas agendas que se están llevando a nivel mundial. Ahora mismo se han terminado de celebrar dos cumbres, y esas cumbres pues determinan muchas cosas para usted y para mí y para el mundo entero. Tenemos a la doctora Ileana Flores desde Costa Rica, una intelectual de allá, empresaria, cristiana también. Entonces, muchas cosas afines a la mayoría también de los dominicanos. Así es que muy bienvenida, doctora, y siéntase usted en toda libertad de hablar. Yo creo que de 5 puntos vamos a estar hablando. Vamos a ver si el tiempo nos permite hacerlo, pero creo que usted tiene toda esa capacidad, ¿verdad?, de hacer esa síntesis, esos temas tan importantes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Samuel. Es para mí siempre un gusto estar acá en el programa. Muchas gracias a la gente, a la audiencia que nos oye, nos ve, que quiere pues conocer un poco de estos temas que solemos tratar aquí. Quizás no son temas convencionales. Hoy me mueve el tema de las cumbres, la consecuencia que esto tiene sobre nosotros. No solo es positiva, sino también tiene cosas que tenemos que hacer una lectura. No llamemos negativas, sino que tenemos que hacer una lectura para entender todo el paquete completo de lo que se mueve con las cumbres. Bien, lo dijo usted a la hora de introducir. En este momento, el sábado terminó la G20, que es la reunión de los 20 países más poderosos del mundo económicamente, bancos, y es un foro internacional, bancos y países se reúnen ahí y hablan sobre la economía de las naciones, se rigen pautas, se hacen recomendaciones, se toman decisiones que nuestros presidentes probablemente en algunos países de nosotros definitivamente no están invitados para estar ahí. Solo ciertos países están ahí, pero se toman decisiones para todo el mundo. ¿Quién los puso? ¿Quién los creó? Bueno, desde 1999 la G20 se creó. Ya estamos hablando de, ¿cuánto? 23 años de que ellos existen. Así es. Y eso se creó con una finalidad, con agendas y foros para poder llegar a alcanzar metas que están asociadas con la ONU, porque esta semana inicia la reunión de la COP, que es la de las Naciones Unidas, ¿verdad?, en coordinación con las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es la reunión a nivel mundial donde se habla todo sobre cambio climático. Esta reunión es en Reino Unido, en Glasgow, en Escocia, una ciudad de Escocia, y la genera Italia y el Reino Unido son como los anfitriones base. ¿Por qué toco este punto? Porque esta reunión de cambio climático se está dando en medio de una crisis sobre el aumento en el gas natural a nivel mundial. Y este es un punto muy importante, porque algunos de nosotros ya hemos escuchado que va a haber escasez de alimentos, que hay aumento en transportes, que hay una serie de cosas marítimos, ¿verdad?, de comercio, que empezamos a pensar qué va a pasar con importaciones, qué va a pasar con exportaciones, qué es lo que se está dando en el mercado. El transporte de las mercancías, el transporte de contenedores. Exacto. El transporte de contenedores, el movimiento de mercadería, productores de plantas o de alimentos, de frutas, de alimentos básicos, dicen, bueno, ¿y cómo se va a movilizar entonces nuestra carga y qué viene? ¿Qué viene? Entonces, ¿qué se nos enfrenta? ¿Es posible que haya escasez de algunos de esos alimentos, y no solo alimentos, de cualquier otro tipo de productos en los próximos meses? Bueno, esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y aquí quiero proyectar algo interesante. Esta diapositiva es tomada de la plataforma de la ONU. 2021, año de recuperación. La OEA establece
También, la Organización de los Estados Americanos para América Latina también lo establece, un año de recuperación. Se hablaba de que este año, que ya la pandemia se había logrado un proceso grande de vacunación y vamos a tener un año de recuperación. Bueno, cada uno de nosotros en este momento debemos estar pensando cuánto nos hemos recuperado realmente. Puntos claves: crecimiento equitativo, movilidad humana, cambio climático y resiliencia, gobernanza de instituciones, juventud, crimen, violencia, género y empoderamiento de la mujer, objetivos del desarrollo sostenible muy claros, y el punto clave de esto, cambio climático, que en este momento está en la reunión. ¿Por qué digo clave? Porque esto va a desarrollar si va a haber o no va a haber escasez, y ustedes mismos van a llegar a la conclusión qué es lo que se va a mover. Hay una agenda de recuperación. ¿Cuánto nos hemos recuperado? Para América Latina lo teníamos. Ahí estaba en primera plana. Cambio climático es un punto importante para ver si tenemos un buen proceso de recuperación. Bueno, muy bien. En la Agenda 2030, que tampoco lo quiero dejar pasar por alto para poder que desarrollemos un poquito aquí el tema. En la Agenda 2030 tenemos el punto número 7, el objetivo número 7 dice: Objetivo de Desarrollo Sostenible, energía asequible y no contaminante. Punto número 7. O sea, que la gente llegue a tener energía todo el mundo. Bueno, resulta que para tener energía asequible para todos, tenemos que pasar primero por una crisis energética. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Suena un poco feo, digámoslo así, decirlo de esa manera, pero hay una realidad en lo que estamos diciendo. Hay un aumento en el gas natural, Samuel, hay un aumento a nivel mundial impresionante. Por ejemplo, en Asia ha aumentado un 175% el gas natural. En Europa, hasta un 250%. Estos porcentajes, ponga el que quiera, busque en internet y lo van a verificar. En Estados Unidos, el porcentaje se aumentó al doble. Ustedes recuerdan, no voy a atacar países ni posiciones, pero es una lectura que tenemos que hacer. Había un proyecto de construcción que iba a producir gas natural que tenía Estados Unidos con Canadá. Era un proyecto que Trump impulsó, pero Biden lo congeló y dijo que no se hacía. Entonces, claro que ahora más crisis va a venir a futuro. Rusia bajó sus suministros de inventario y al final el suministro ha sido más ajustado a lo normal. Y Europa se abastece de ese suministro. Entonces, Angela Merkel empezó desde el año pasado a hablarle a los alemanes sobre que guardaran producto porque iba a haber escasez de alimento. Algunas naciones se han quejado de por qué Angela Merkel hace eso con Alemania, y algunos países como Suecia, ¿verdad? Y otros países de Europa sí han dicho, los gobiernos sí le han dicho al pueblo, y por qué otros no. Porque unos se callan y por qué otros no. Bueno, veamos qué tiene que ver con la escasez y lo que va a acontecer. Unos lugares más que otros. Reino Unido tiene crisis en este momento porque es de los afectados con el tema del gas natural. Tiene crisis, por ejemplo, con carnes como el cerdo, como el pollo y otras carnes bovinas, ¿verdad? También, porque resulta que ellos ocupan gas natural para empacado al vacío y no pueden empacar porque tienen escasez. Y las plantas están cerrando. Resulta que ellos ocupan mucho para el manejo de los fertilizantes que ocupan, de todo lo que necesitan también en la veterinaria para el manejo de los animales, y resulta que las plantas necesitan el gas natural y entonces están cerrando y hay escasez de todos los insumos veterinarios que ellos ocupan, inclusive también la parte, como le digo, de fertilizantes para lo que es siembra. Ya empezamos ahí que estamos viendo una crisis. ¿Qué está pasando? Los lechones siguen naciendo y los lechoncitos no hay dónde meterlos. Los lechoncitos están ocupando espacio, no pueden ser procesados
se van engordando, van dejando de ser lechoncitos y no pueden poner otro tipo de carnes o ganado, ¿verdad? Otro tipo que ya estaba asignado para determinadas épocas del año. Entonces, están teniendo una crisis en Reino Unido fuertemente a manejar esto, y esto está haciendo que productos que ya empiezan a faltar se encarezcan. ¿Quiénes siempre son los más afectados? Las clases más pobres, que no pueden almacenar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto es una pincelada de lo que está sucediendo en Reino Unido, pero esto mismo va a acontecer en España, en otros países de Europa. Muy bien. ¿A dónde está pasando también lo mismo? En Asia. China no puede usar carbón, ni ningún país del mundo, porque ya en todas estas conferencias como la COP26 ya se han tomado acuerdos por las naciones y por los países de energías limpias, y el carbón no se considera una energía limpia, ¿verdad? Entonces ya China, que sostenía mucho su país con esto, ya no lo puede hacer, tiene que hacerlo con gas natural. Bueno, cuando miles de millones de personas ocupan algo, desabastecen a otros en algún lugar, ¿verdad? Esto es más que obvio. Así es. Ok, entonces, Asia también está entrando en una crisis alimentaria similar a este ejemplo que yo estoy dando del Reino Unido. ¿Cuál es el problema mayor? Ese es el primer punto que estamos tratando. El gas natural a nivel mundial va a producir una crisis en Asia, en Europa, en Estados Unidos, que va a tener una repercusión sobre el manejo, almacenamiento, ¿verdad?, de los alimentos. Significa que países que se abastezcan de estos países, que exporten producto de estos países, ¿verdad?, y países que importen van a tener problemas de abastecimiento, de inventarios. Aquí estoy tocando el quinto punto, que es inventarios de alimentos. Va a haber una disminución en los inventarios de alimentos, una baja. Si eso le sumamos que no ha habido una producción alta en muchas de las industrias a consecuencia de que por la pandemia tuvieron que reducir el año pasado su personal y algunas hasta quebraron, entonces la producción no está en el pico máximo. ¿Y qué nos acontece? A ver, tenemos más demanda que lo que tenemos de reserva y que lo que se está produciendo. Aumento de precios inmediatamente. Es lo que aumento de precios, ¿verdad? Aquí en nuestro país eso se está viendo. Y el año pasado vimos en Estados Unidos que hubo algo inaudito, que una gran cantidad de la producción agrícola la echaron a perder, supuestamente porque querían proteger a los productores, y eso se da en muchos países desarrollados, cuando hay gran cantidad de personas en el mundo que pasan hambre, pasan mucha necesidad. Y esas son las cosas que a veces uno no se explica por qué sucede, aunque sí sabe que es el rejuego, ¿verdad?, de demanda y de producción demanda, ¿no? Y para manejar los precios. Pero nada, siga con lo que usted está diciendo. Sencillamente me recordé de eso, y todo esto que usted está diciendo pues viene también a explicarnos mucho de este rejuego que lamentablemente a veces le pasa a uno desapercibido, pero que se da. Bueno, vea qué interesante lo que usted está tocando, porque resulta que uno de los puntos de la agenda sostenible, de los primeros, ahora no preciso si es el 3 o el 4, pero por ahí estamos, habla sobre eso, que en muchos países hay desperdicio y en otros no hay falta, y que hay que hacer una buena redistribución de eso. Pero es que eso es como ilógico y contraproducente con respecto a lo que pasó el año pasado, como usted dice, y que sigue pasando, porque sigue pasando. Entonces, la agenda como que se contradice en la forma de actuar de los mismos gobiernos que pertenecen a esas agrupaciones o a los organismos internacionales que conforman esas decisiones. Siguiendo con esto, usted lo dijo muy claro, escasea, aumenta el precio, se ve afectado el más pobre, hay desperdicio por otro lado y eso no paró. Ok, porque hay que regular el precio del mercado. Entonces
hay que especulación. Entramos en el tema de la especulación de los precios, ¿verdad? Se vuelve un mercado especulativo también. Si a esto le sumamos que tenemos el caso de los contenedores, el aumento del transporte marítimo. Hay 2.000 contenedores en aguas frente a las costas de California que tienen que esperar por días para poder atracar en puertos. Italia se ha levantado en sus puertos con protestas. Ahora, recientemente, en esta semana que pasó, principios de esta semana que acaba de pasar y la semana antepasada, se ha levantado por imposición de la vacunación obligatoria, o sea, el pasaporte verde que le llaman. Porque hay una realidad. Y la realidad es que no todo el mundo ha querido vacunarse, por lo que sea. Vamos a respetar el criterio. Y eso, como eso es otro programa, no vamos a entrar en ese programa, ¿verdad? O sea, eso es otro tema, pero vamos a respetar el criterio y vamos a tomar el punto clave. Claro, claro. Y bueno, que hubo protestas. Es evidente, hubieran querido que usted hablara de eso. Pero no vamos a caer en esa tentación. Sí, no vamos a caer en esa tentación. Sí. Pero hubo protestas y han habido protestas en diferentes puertos del mundo con respecto a ese tema. Y esto lo que está provocando, simple y sencillamente, es que tengamos un problema en el transporte marítimo, en el transporte de contenedores. Han habido aumentos hasta de 1.000% para algunos países y algunos lugares. Y, por ejemplo, América Latina, que había empezado un comercio con Asia, fuera que viniera producto de China, o fuera que viniera producto de Indonesia, de Taiwán, de la India, tenía un comercio donde tenía la capacidad más baja. En mi caso, yo soy empresaria, importábamos productos que no los produce el país, pero con un muy buen precio. Bueno, hoy día un contenedor, el año pasado, el costo era para movilizar la mercadería, hablando en pandemia, ¿verdad? No voy a hablar antes de pandemia, porque antes de pandemia era hasta $2.500 o $2.800 si usted movilizaba mercadería a un contenedor de Asia a América Latina, por ejemplo, a Centroamérica o al Caribe. $2.500, $2.800. En pandemia, al principio, $3.500, $3.800. A finales del año pasado, $5.000, $7.000. A mediados de este año, $12.000. Actualmente, $20.000, $18.000. Esto va a encarecer el movimiento de mercaderías. ¿Por qué? Porque si un empresario importaba, no sé, el contenedor le costaba $50.000 y pagaba $3.000 o $5.000, era el 10% del costo, el movimiento. Pero hoy día, si paga 18 o 20.000, ¿a cuánto subió ese costo solo del flete? Y déjeme decírselo, muy fuerte y muy crudo, pero tengo que decirlo así. Yo soy empresaria. Yo voy a poner el costo de la mercadería. Obviamente. No lo voy a subsidiar ni lo voy a financiar, porque si no quiebro. Imposible. Y muchas familias viven de lo que uno produce, ¿verdad? No es solo uno. La pregunta, doctora, la pregunta obligada es, ¿por qué pasa eso? ¿A qué le atribuyen eso? Esos precios, esos aumentos tan exagerados, porque si hubiera una cantidad que uno dijera, bueno, pudiéramos pensar que ha pasado un X fenómeno, pero ¿cuál fenómeno que ha ocurrido para que eso tenga que subir tan exageradamente? Eso es imposible que pueda subir tanto. Bueno, en primera instancia, las primeras justificaciones que se quisieron dar
o que se dijeron era, bueno, es que están saliendo menos exportaciones de los países porque cerraron las fronteras y entonces los contenedores van vacíos y vienen con mercadería o no vienen y entonces eso encarece el costo porque solo en una vía, solo en otra. Esas fueron como decir las primeras especulaciones, ¿verdad? Porque estoy hablando que son especulaciones, ¿verdad? Porque hay una realidad, estamos bien. Cuando se cerró por un tiempo todas las fronteras, ¿verdad? Y se pusieron todas las seguridades en todo el mundo de que no se exportaba y no se importaba, era parejo para todo lado, ¿verdad? No salía y no entraba nada, digámoslo así, para darnos a entender. Entonces, eso no califica, eso es especulativo. En ese momento todo estaba paralizado. Cuando se empezó a abrir, se empezó a poner ciertas restricciones a ciertos productos. Vamos a ver, Brasil tenía limitaciones para la exportación. Entonces, el café está escaseando en Europa, en Asia y en todos esos lugares porque tuvo muchas limitaciones. Y Brasil es uno de los productores más grandes de café del mundo. Y así podríamos citar algunos que masivamente, digamos, exportaban grandes cantidades. Pero bueno, eso sí lo podemos ver en ese campo específico, ¿verdad? Usted dice, ¿qué encarece el transporte? Lo encarece un montón de cosas. Lo encarece el transporte marítimo, lo encarece el medio digamos, hablemoslo así, que pasa en los puertos, las huelgas, la deficiencia personal, la baja personal, las regulaciones que se pusieron en los puertos, ¿verdad? De las restricciones de salida y todo este tipo de cosas. También el combustible para los contenedores, para la movilización de los contenedores, el combustible que se usa, los aparatos que mueven los contenedores también, las grúas y todos los medios de combustible para eso, todo eso afecta y todo eso va sumando. También algunas navieras han quebrado a consecuencia de eso, ¿verdad? Porque tienen contenedores parados, almacenando bodegajes, tienen congeladores. Acuérdense que hay materia que ocupa energía para mantener materia congelada, ¿verdad? Así es. Y eso pasó, materia que tuvieron que descartar, que responder. Bueno, podríamos sumar un montón de cosas que ellos podrían decir que acontece, pero al final de cuentas, también, Samuel, son contadas con los dedos de la mano, así, con los 10 deditos de la mano, las compañías navieras que manejan el movimiento de carga del mundo. Y entramos también en ese mismo negocio. Al final todo es negocio. Tiene que producir. Hay monopolio ahí. Son contadas con la mano. Las navieras que manejan lo más fuerte del mundo, y no voy a decir nombres pero pueden buscarlas. Eso lleva mercadería a Asia, Europa, a Australia, a Nueva Zelanda, a República Dominicana, a Costa Rica, a Argentina. Son las mismas en todo el mundo. Entonces también ellos llegan a sus acuerdos y sus convenios operativos. Sube todo para todo lado. También no podemos obviar que definitivamente la escasez de alimentos no es solo atribuible a lo que está ocasionándose por el aumento del gas, por el manejo de la mercadería, sino los almacenamientos, las escasez o la carestía que esto está produciendo, sino que también tenemos el factor de la naturaleza, ¿verdad? El factor que en este momento podemos estar viendo con el ingreso del fenómeno de la Niña. Muy seco en el sur, ¿verdad? Va a estar muy seco el sur, va a haber sequía y prueba de ello es que ya Perú, Chile, Argentina
que están entrando en ese verano, están entrando con un verano arduo y seco. Y en medio de la contraposición de un momento a otro se viene una ventisca y una nevada en Bolivia que se supone debería estar en el verano. Y quiero dejar esto aquí porque ya rápidamente, ahorita paso una raya ahí bien pasadita. Pero en el norte el frío ya está entrando y está entrando fuerte. Y en Europa está entrando frío fuerte. Y con el problema del gas natural tan alto, la escasez de producto va a ser mayor. Va a escasear el alimento en algunos lugares más que en otros. ¿Cuánto nos va a afectar a América Latina? Quizás es una pregunta que te haces, ¿verdad? ¿Cuánta afectación tenemos? ¿Y por qué muchas naciones del mundo poderosas con economía buena están poniendo ojos en América Latina? Bueno, no me quisiera hacer la pregunta, pero hay que hacerla lamentablemente. Dígame, ¿cómo nos va a afectar eso? Ok, ¿cómo nos va a afectar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Bolivia en este momento? Que en medio de un verano entra una nevada y que no está así entrando el resto del territorio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Hay gente que dice todavía no es verificable, todavía yo no podría dar fe de esto, pero nada más lo dejo aquí como una semillita y una raya. Hay gente que dice que algunos científicos están alterando el comportamiento del clima, haciendo pruebas sobre lluvia, nieve, sequedad y una serie de cosas a nivel mundial. Todavía no está confirmado, pero hay gente que lo dice. Pero estamos viendo fenómenos que no tienen explicación, que en momentos donde debe haber un verano y en otros países sí están en verano, en el cono sur, uno de todos sufra algo que nunca ha sufrido. Ok. América Latina es muy rica en recursos naturales. Tenemos Brasil con gran exportación y que no tiene limitación con el tema del gas natural, aunque no lo produce, porque Bolivia lo abastece y Bolivia tiene excedentes de gas natural. Argentina tiene excedentes de gas natural, suficiente para mantener su país. En América Latina hay varios países que producen gas natural y tienen para cubrir. Algunos países como nosotros, tal vez no tengamos esa fuente, pero por ejemplo, Centroamérica tiene mucho lo que es la parte de hidroeléctricas. Y también tenemos energías limpias que está cogiendo mucha fuerza, que es la energía solar, y ahora se está hablando también pues de generar fuentes con hidrógeno, que ese todavía no ha cogido la fuerza y no es tan bonito y tan lindo y así tan perfecto como lo presentan, ¿verdad? Pero ¿cuál es la gran...? También la energía eólica. Hay parques de energía eólica. Es correcto. Eso mismo, la energía eólica causó crisis en Alemania. Por muchos años Alemania estuvo con energía eólica subsidiada por el gobierno. 15 años que el gobierno subsidió el costo de las eólicas y a la población, sobre todo a los pequeños agricultores o medianos agricultores, y quitó ese apoyo. Por eso digo que armamos una crisis energética para producir una energía sostenible, ¿verdad? Así empezamos esto, no creo que se me olvidó. Entonces, Alemania quita el subsidio de las eólicas se disparan en su valor, la energía que se producía con ellas, y pasa a ser tan cara como el gas natural, o como la eléctrica, o como lo que ustedes quieran. Todavía no tenemos ese problema en América Latina. Están surgiendo energías y todas son más o menos compiten, algunas más caras que otras, pero hay recursos hídricos muy fuertes en algunos países, algunas naciones, entonces usan este tipo de energía, otros usan la de gas natural, pero la tierra sigue produciendo. Nuestra tierra sigue produciendo por el momento. ¿Qué nos pondría en una posición de beneficio? Ecuador es un gran productor y un gran exportador. Brasil es un gran productor, un gran exportador. Colombia es un gran productor y un gran exportador, ¿verdad? También.
estamos claros. Centroamérica produce, no es el volumen que tienen esos países tan grandes, pero produce y tiene mercado cautivo, ¿verdad? A nivel de Europa. Pero Europa ha estado teniendo políticas restrictivas con nuestros productos a consecuencia de la pandemia. Entonces, mucho producto está quedando en mercado local. Y América Latina ha tenido que volver los ojos para ver cómo genera mercado con otras naciones de América Latina. Si nosotros fuésemos previsorios y siguiéramos el ejemplo de José, saber hacer los almacenes, los graneros para la época de carestía, América Latina se prepararía para estar lista, no solo para proveer a sus naciones, sino para poder tener con qué cambiar y con qué canjear, como hizo José. Excelente. En el comercio internacional. Doctora, realmente llegando al final, usted nos ha traído esperanza. Fíjese lo que ha pasado en nuestro país, por lo menos lo he visto desde el año pasado hacia acá. Es cierto que el confinamiento trajo algo positivo. ¿Sabe qué? Que vimos como florecer la naturaleza, vimos muchos animales que estaban incluso deambulando por la ciudad, muchos pajaritos. Se sentía como que el mismo aire se estaba limpiando. Y una de las cosas también, por lo menos aquí en nuestro país, que hemos visto es que se ha hecho énfasis en la producción alimenticia. Se ha hecho mucho énfasis en la agricultura. En algunos casos ha sido fallido, pero en otros casos ha habido una gran abundancia y se han mantenido estables en ese aspecto los precios. Y lo que usted está diciendo es, digamos, un aliciente para nosotros, porque nosotros tenemos gran cantidad de tierra que no está siendo puesta a producir. Mucha cantidad. Acabas de tocar el punto clave, Samuel. Venezuela muere de hambre. ¿Por qué causa Venezuela muere de hambre si es un territorio rico, productivo, si tiene la capacidad de poder sembrar y poder producir? De semilla al que produce. Si nuestros gobernantes entienden que la tierra que tenemos en este momento tiene un beneficio que no tienen los otros continentes, la riqueza natural que hay en el continente americano, en todo el sentido de la palabra, si volvemos a la tierra y entendemos la provisión de la tierra, desde la fuente, los minerales, lo que podemos sembrar, lo que podemos procesar, si somos capaces de entender eso, si los gobiernos son capaces de producir eso, si se levantan los senadores en las naciones, los diputados que promuevan esos proyectos de ley para dar esos financiamientos, nosotros somos capaces de pasar cualquier crisis de escasez, déjeme decírselo. Bueno, precisamente los medios noticiosos acá se ha visto que un senador dijo que aquí tenemos reservas de litio por más de 280.000 millones de dólares. Entonces yo hice un comentario en ese sentido de que urge entonces que tengamos nuevos congresistas para que pues firmemos contratos para la explotación de ese recurso y muchos otros recursos que tenemos, y no como los han firmado otros, y que lamentablemente ha sido un 97% a favor de la compañía minera y un 3% al país, que es el que tiene esa mina. Entonces no podemos permitir que hayan congresos así, y no vamos a nosotros a entender que este congreso va a actuar diferente, porque en ningún momento pues ese senador se refiere a que él va a estar vigilante a que esa explotación sea una explotación justa para nuestro país. Es lo lamentable que todavía no haya habido un cambio en ese sentido. Necesitamos este cambio, Samuel, necesitamos ese cambio en toda América Latina.
Vea las riquezas que ustedes tienen. Usted lo acaba de decir. Además tienen tierra para producir. La mayor riqueza. Tienen tierra para producir. Es semilla para sembrar lo que se ocupa. Si yo me remontara a mi nación, a Costa Rica, hace muchísimos años atrás, ¿verdad? Era yo muy niña. Podría decir que había un beneficio más intensivo por los gobernantes de hacer que la tierra produjera, ¿verdad? Que lo que actualmente hay. Claro que lo puedo decir. Y se le daban mayores incentivos y se manejaba mejor la productividad para la nación. Hoy día hemos cambiado todo esto, mucho por tecnología, mucho por turismo, y nos llegó la pandemia y no había turismo y Costa Rica tuvo que volver a poner los ojos en lo que antes se hacía. Bueno, yo creo que a muchas naciones nos pasó lo mismo. Nos llegó la pandemia y nos dimos cuenta que nos estábamos limitando y que teníamos que volver a ver qué podíamos producir en nuestros lugares y cómo podíamos hacer para mejorar nuestras economías locales, ¿verdad? Entonces, voy a ponerte un ejemplo, Samuel, que a mí me gusta ponerlo porque lo viví en carne propia. Un cuñado mío tenía una finca de naranja, nosotros le habíamos traído semilla de Estados Unidos y una serie de cosas, hacer una mezcla y la finca a los 5 años produjo. Y a los 5 años, cuando produjo la naranja, la primera cosecha siempre es débil. 1, 2, 3 años y el cuñado viajaba mucho y tenía la finca a cargo de gente. Y dice, pero esta finca no produce nada, me está quebrando, yo mejor me voy a dedicar a algo más práctico, entonces la voy a quitar. Y le dijimos, no lo quite. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entren ustedes con nosotros como socio, alguien para que controle. Y yo digo, no, yo no entro como socia a la finca. Mejor hagamos lo siguiente, usted siembra, usted produce, usted trae el producto que es la naranja, nosotros, otros, compremos para sustraer el jugo, me dan la estopa, de la estopa saco abono y saco de la cáscara aceites esenciales y hacemos una industria completa. Y todo lo producimos nosotros desde la finca. Pero no tenemos esa visión, Samuel, no la tenemos. El productor no tiene el medio para poder hacer todo lo que te acabo de decir y podría hacerlo. Y entonces ponen una plataforma económica, esa finca, ese lugar, ese pueblo, ese territorio diferente. No solo para producir, para vender o en su nación, ¿verdad? Una producción masiva, no solo para vender abono para el ganado de su nación, no solo para vender aceites esenciales, para perfumería, para ¿cómo se llama? Repelentes o para la misma cosmética, hablemoslo así, sino que trae fuentes de trabajo al sitio y promueve fuentes de trabajo. Pero nos quedamos escasos, no le damos seguimiento al tema, no incentivamos, no formamos pensamientos que sean transformadores y que realmente traigan a nuestras naciones un buen uso de los recursos y la productividad. Y entonces solo unos cuantos vivos, perdón que lo diga así, pero solo unos cuantos vivos entienden el proceso y se aprovechan de los otros. Y decía mi suegro, sale un vivo y un tonto a la calle, asegúrese de que usted no sea la tonta. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta conferencia, porque esto no es una entrevista, una conferencia que nos ha dado. Esta mujer pues tiene mucho que darnos y quisiéramos nosotros pues tenerla todos los sábados, pero vamos a aprovechar las veces que ella siempre quiera brindarnos todo este conocimiento, que podría ser una consultoría, pero gracias a Dios que ella pues acepta gentilmente pues compartirla con nosotros aquí en este programa. La verdad, solo la verdad. Doctora Ileana, si tiene algo más que decir, pues tiene un minuto más. Bueno,
Muchísimas gracias por la invitación. Quiero decir y dejar un pensamiento positivo, ¿verdad? En medio de la tribulación, en medio de lo que vemos, de cómo se mueven las aguas, de la tormenta, de que el mundo habla de escasez y hay una realidad, va a haber escasez, nosotros podemos generar un cambio en nuestras naciones. Y América Latina es una esperanza para los continentes, porque tiene los recursos naturales para hacerlo. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad y no llenarnos de miedo, no llenarnos de temor. Y como hijos de Dios, como hijos que somos nosotros, los que le conocemos, sabemos que nuestro Padre no se equivocó. Nuestro Padre es perfecto porque nos ha dado recursos en la creación para que nosotros seamos esos buenos administradores y los pongamos a favor de nosotros. De eso se trata, de que elijamos esos buenos administradores para que ellos compartan lo que es de todos con todos, pero que lo hagan con esa justicia y equidad que solamente un hijo de Dios puede hacer. Así que continuamos con nuestro programa. Gracias, doctora. Muchas gracias. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.